Bienvenidos a la historia emocional de Eduardo. ¿Qué sucede cuando un hombre poderoso, en sus últimos años, decide reescribir su legado? Don Rodrigo Valdés, un empresario acaudalado, enfrenta el peso de sus errores y decide cambiar su testamento, dejando su fortuna a Elena, su cuidadora, quien además espera un hijo suyo. Esta decisión desata la ira de sus hijos, Carlos y Mariana, provocando una batalla familiar donde verdades ocultas salen a la luz. Mientras la tensión aumenta, las investigaciones sobre los negocios turbios de don Rodrigo amenazan con destruir lo que queda de su imperio. Sin embargo, en medio del caos, la familia se enfrenta a una elección: seguir divididos por la ambición o encontrar en el perdón una nueva oportunidad. ¿Puede un hombre en busca de redención reparar el daño del pasado y transformar su herencia en un legado de amor y verdad? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. El ambiente en la Villa del Sol estaba cargado de una tensión sofocante. En la habitación principal, decorada con elegancia clásica pero impregnada de un aire de despedida, Alejandro Martín, el patriarca de la familia, yacía en la cama con un semblante sereno pero firme. El silencio era tan denso que incluso el crujir de los zapatos del doctor. Esteban Morales resonaba como un trueno. Con una jeringa en la mano, el médico se detuvo un momento, observando a los miembros de la familia que rodeaban al anciano. Isabel García, la hija mayor, apretaba nerviosamente la mano de su esposo, mientras Javier Sánchez, el primogénito, miraba a su padre con una mezcla de incredulidad y contención emocional. Los ojos de Javier brillaban, pero no por orgullo ni amor, sino por la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando el doctor Morales murmuró un débil «Es la hora», todos contuvieron el aliento. El médico se inclinó hacia el brazo de Alejandro, la aguja apenas rozando su piel cuando, de repente, el anciano abrió los ojos con una energía que nadie esperaba. «¡Esperen!». Su voz resonó con una fuerza que descolocó a todos. La jeringa cayó al suelo, rodando bajo la cama, mientras el médico retrocedía, tropezando con una mesita auxiliar. Alejandro, con gran dificultad, se incorporó ligeramente, apoyándose en sus codos. «¡Debo cambiar mi testamento!». Zrenia exclamó. La reacción fue inmediata. Isabel dejó escapar un jadeo de incredulidad, mientras Javier avanzó un paso hacia la cama frunciendo el ceño. «Padre, estás confundido. El notario ya se ha ido y todo está arreglado. Debes descansar». «No me trates como si estuviera loco, Javier», replicó Alejandro con un brillo de furia en sus ojos. «Estoy más lúcido que nunca y he decidido que toda mi fortuna será para Valeria Jiménez». El silencio que siguió fue roto solo por un jadeo colectivo. Valeria, la cuidadora de 25 años, que había permanecido en un rincón discreto, dio un paso adelante, visiblemente nerviosa. «Señor Martín, yo no entiendo». «¿Qué le has hecho a mi padre, víbora?». «Zrenia», gritó Isabel girándose hacia ella con una mirada llena de furia. Valeria retrocedió chocando contra la pared. «¡Silencio!», rugió Alejandro, golpeando la mesita de noche con un puño tembloroso. «Si hay alguien aquí que entiende lo que significa familia, es Valeria. Ha sido más hija para mí que cualquiera de ustedes. Ella ha estado aquí, cuidándome, mientras ustedes solo venían para preguntarme si ya había muerto». «Esto es una locura», suingió Javier, cruzándose de brazos con una expresión de desprecio. «No puedes desheredarnos por una... «Cuidado con lo que vas a decir». Swing
interrumpió Alejandro con una severidad que hizo que su hijo cerrara la boca por un momento. Ella merece cada centavo. El doctor Morales, viendo que la situación se intensificaba, intervino con cautela. Por favor, todos, mantengamos la calma. Alejandro necesita descansar. Podremos resolver esto en otro momento. No, replicó el anciano con una determinación inusual para alguien de su edad. Lo haremos ahora. Llamen a notario Francisco Delgado. Esto no puede esperar. Mientras los miembros de la familia intercambiaban miradas incrédulas, Alejandro dejó caer la verdadera bomba. Además, deben saber algo más. Valeria está embarazada, de mí. El anuncio sumió a la habitación en un silencio que solo fue roto por el sonido de un vaso cayendo al suelo. Isabel se tambaleó hacia una silla, mientras Javier, con la mandíbula apretada, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Esto es imposible, murmuró finalmente Isabel, con lágrimas de frustración llenando sus ojos. Papá, tienes 92 años, esto no tiene sentido. ¿Y tú? Zrenia, dijo Javier, señalando acusadoramente a Valeria. Eres una oportunista, una cazafortunas. ¿Qué esperabas lograr con esto? Valeria, con lágrimas rodando por sus mejillas, intentó defenderse. No es así. Yo lo amo. Todo esto fue inesperado. ¿Amor? Se burló Javier con una carcajada amarga. A esto le llamas amor. Es asqueroso. Basta, exclamó Alejandro, tratando de levantarse de la cama, pero sus fuerzas no se lo permitieron. Estoy harto de su hipocresía. ¿Dónde estaban cuando me diagnosticaron? ¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda para comer o para bañarme? Valeria estuvo aquí, día y noche. Isabel, con la voz quebrada por la rabia, se acercó a su padre. Papá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tu familia. ¿Familia? Zrenia, respondió Alejandro con amargura. Familia es más que sangre. Familia es estar presente, no solo aparecer para ver si ya estoy muerto. La tensión en la habitación alcanzó un punto crítico. El doctor Morales, con el rostro preocupado, dio un paso atrás, observando cómo los resentimientos acumulados durante años salían a la superficie. Mientras tanto, Valeria, de pie en un rincón, miraba con desesperación al hombre al que había cuidado con tanto amor. Si quieren pelear por mi dinero, háganlo después de mi muerte, declaró Alejandro con una calma cortante. Pero sepan esto, ya no confío en ninguno de ustedes. El ambiente en la Villa del Sol seguía siendo sofocante, cargado de tensiones y reproches que parecían atravesar las paredes del Salón de la Verdad. Alejandro Martín, con una postura desafiante a pesar de su evidente debilidad, estaba decidido a no dar marcha atrás en su última voluntad. Papá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tu familia, rogó Isabel García, con lágrimas en los ojos. ¿Familia?, replicó Alejandro con un tono amargo, dejando escapar una risa corta y sarcástica. Familia es venir una vez al mes a verme, esperando que finalmente esté muerto para cobrar la herencia. Javier Sánchez, rojo de ira, señaló a Valeria Jiménez con un dedo acusador. Ella te ha lavado el cerebro. ¿No lo ves? Esto es una trampa. Es una manipuladora. Valeria, aún llorando, negó con la cabeza. Su voz temblaba. Yo solo quise cuidarlo. El embarazo fue inesperado. ¿Inesperado? Isabel soltó una risa histérica que resonó como un eco en la habitación. ¿Qué esperabas que pasara al acostarte con un anciano rico? El golpe de Alejandro en la mesita de noche resonó como un trueno, haciendo tintinear los frascos de medicamentos.
Suficiente. Valeria se queda con todo. Esa es mi última voluntad. El doctor Esteban Morales, visiblemente incómodo, intentó mediar, ajustándose las gafas con nerviosismo. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para reflexionar. Al diablo con el descanso. Interrumpió Alejandro con un destello de furia en sus ojos cansados. Quiero a notario Francisco Delgado aquí, ahora mismo, y si no lo traen, gritaré hasta que venga por su cuenta. Con manos temblorosas, Javier sacó su teléfono. Esto es una locura, pero si es lo que quieres. Mientras marcaba, Isabel se acercó a Valeria, quien se había refugiado en un rincón. Su tono era un veneno puro. Tú, pequeña zorra, no sé cómo lo has hecho, pero no te saldrás con la tuya. Valeria, con los ojos enrojecidos pero llenos de determinación, sostuvo la mirada de Isabel. Yo no he hecho nada malo. Si no me creen, pidan una prueba de paternidad. «Oh, la haremos», Zrenia aseguró Isabel, su voz una mezcla de rabia y desprecio. «Y cuando se demuestre que es mentira, espero que te pudras en la cárcel». Desde la cama, Alejandro observaba el intercambio con una mezcla de tristeza y determinación. «Ven aquí, Valeria», llamó con voz suave. La joven cuidadora se acercó con pasos vacilantes, esquivando la mirada de Isabel. Alejandro tomó su mano y la besó con ternura. «No tengas miedo, querida. Todo saldrá bien». En ese momento, Javier, que había terminado su llamada, se giró hacia ellos con expresión de disgusto. «El notario viene en camino. Espero que estés satisfecho, padre. Acabas de destruir a esta familia». Alejandro lo miró fijamente, su rostro endurecido por los años y las heridas. «La familia se destruyó hace mucho tiempo, hijo. Yo solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa». El doctor Morales, sintiendo que la situación estaba completamente fuera de su control, comenzó a recoger sus cosas. «Creo que es mejor que me retire. Alejandro, por favor, trate de mantener la calma. Volveré mañana para un chequeo». «No se vaya, doctor», dijo Isabel, agarrándolo del brazo con desesperación. «Necesitamos un testigo imparcial de esta locura». El médico suspiró, resignado. «Está bien, me quedaré, pero solo como observador médico». Los minutos que siguieron fueron tensos. Isabel caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Javier permanecía en un rincón, escribiendo furiosamente en su teléfono. Valeria, sentada junto a la cama de Alejandro, dejaba que él le acariciara el cabello con ternura. Finalmente, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió, revelando a un hombre delgado y calvo, con gafas de montura metálica y un maletín de cuero. «Buenas tardes», saludó notario Francisco Delgado, claramente desconcertado por la escena que encontró. «Me llamaron para un cambio urgente de testamento. ¿Es correcto?» «Así es», confirmó Alejandro inclinando la cabeza con determinación. «Quiero dejar todo, absolutamente todo, a Valeria Jiménez». El notario parpadeó sorprendido. «¿Está seguro de esto, don Alejandro? ¿Un cambio tan drástico?» «Estoy más seguro que nunca», afirmó el anciano, su voz cargada de una fuerza inesperada. «Y quiero que quede claro, si algo me pasa antes de que este Nuevo Testamento esté firmado y sellado, fue asesinato». El jadeo de Isabel rompió el tenso silencio. «Papá, ¿cómo puedes decir algo así?» Alejandro sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Solo me aseguro de que se respete mi voluntad». El notario, visiblemente incómodo, comenzó a sacar papeles de su maletín. «Bien, si está seguro. Necesitaré que todos los presentes salgan de la habitación mientras redacto el Nuevo Testamento». «Me niego», Zrenia exclamó Javier con furia. «Esto es un fraude. Exijo estar presente». «Lo siento, pero las leyes son claras.
respondió el notario. Alejandro tiene derecho a privacidad mientras dicta su testamento. A regañadientes, la familia comenzó a salir de la habitación. Valeria fue la última en levantarse, pero Alejandro la detuvo. «Ella se queda», ordenó. «Es la beneficiaria principal». Desde la puerta, Isabel lanzó una última mirada de odio antes de desaparecer en el pasillo. Alejandro la observó irse y suspiró profundamente, preparándose para el siguiente acto de su batalla final. El eco de las palabras «Esto no ha terminado» resonaba en los pasillos de la Villa del Sol, mientras Javier Sánchez y Isabel García eran empujados suavemente fuera de la habitación por el doctor Esteban Morales. Los dos hermanos intercambiaban miradas cargadas de frustración y rabia, conscientes de que su mundo estaba cambiando irremediablemente. Dentro de la habitación, el ambiente no era menos tenso. Notario Francisco Delgado se sentó junto a la cama de Alejandro Martín, ajustando sus gafas con un leve temblor. «Don Alejandro, debo preguntarle nuevamente. ¿Está completamente seguro de este cambio? Un testamento tan radical podría ser impugnado fácilmente en los tribunales». La mirada de Alejandro no dejó lugar a dudas. «Estoy seguro, Francisco. Mi decisión es definitiva». Se giró hacia Valeria Jiménez, quien estaba de pie en silencio a un lado de la cama, con las manos entrelazadas nerviosamente. «¿Estás lista para lo que viene, querida?». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas mientras asentía con firmeza. «Siempre, don Alejandro». Con un suspiro pesado, el notario sacó su pluma y comenzó a redactar el documento. «Muy bien. Comencemos entonces». Mientras tanto, en el pasillo, la tensión era palpable. Isabel, sollozando silenciosamente, se aferraba al brazo de su esposo, mientras Javier, con el teléfono en la mano, hablaba en susurros furiosos. «Necesito al mejor abogado de la ciudad. No me importa el costo. Esto no puede quedar así. Vamos a impugnar este testamento, aunque nos lleve al infierno». El doctor Morales, apoyado contra la pared, observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. En sus años de práctica médica, había sido testigo de cómo las familias se rompían por enfermedades y pérdidas, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera visto. Pasaron lo que parecieron horas hasta que la puerta finalmente se abrió. Notario Delgado salió con el rostro pálido y sudoroso. «Está hecho», anunció con voz tensa. «El nuevo testamento ha sido firmado y sellado. Valeria Jiménez es ahora la única heredera de la fortuna Martín». Un jadeo colectivo llenó el pasillo. Isabel se deslizó hasta el suelo, llorando desconsoladamente. Javier, con los puños apretados, avanzó hacia el notario con una expresión de rabia contenida. «Esto no quedará así», amenazó. «Impugnaremos esto. Demostraremos que nuestro padre no estaba en sus cabales». El notario, recuperando algo de compostura profesional, negó con la cabeza. «Les advierto que será difícil. Don Alejandro estaba perfectamente lúcido y el doctor Morales puede testificar sobre su estado mental». Todos los ojos se volvieron hacia el médico, que se removió incómodo. «Desde un punto de vista médico», comenzó con cuidado, «don Alejandro está en pleno uso de sus facultades mentales». La risa amarga de Javier llenó el pasillo. «¿Facultades mentales? Ha dejado todo a una cazafortunas que dice estar embarazada de él». En ese momento, Valeria salió de la habitación con los ojos enrojecidos pero la cabeza en alto. «No soy una cazafortunas», declaró con una voz clara y decidida. «Amo a don Alejandro y llevaré a su hijo con orgullo». Isabel se levantó de un salto, lanzándose hacia Valeria como una tormenta. «¡Mentira! ¡Ladrona!
El doctor Morales y el esposo de Isabel apenas lograron separarlas. Con un rasguño en la mejilla, Valeria retrocedió hacia la puerta de la habitación. «Basta». La voz de Alejandro resonó desde dentro con autoridad. «Valeria, entra y cierra la puerta. El resto, váyanse de mi casa». «Ya no son bienvenidos aquí». Temblando de rabia, Javier se acercó a la puerta. «Esto no ha terminado, padre. No te librarás de nosotros tan fácilmente». «Ya lo creo que sí», respondió Alejandro con frialdad. Valeria llama a seguridad, que los escolten fuera de la propiedad. Mientras Valeria usaba el intercomunicador para llamar a los guardias, Isabel se derrumbó nuevamente, sollozando incontrolablemente. «Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia». Desde dentro de la habitación no hubo respuesta. Notario Delgado, incómodo ante la escena, comenzó a recoger sus papeles. «Les sugiero que se vayan pacíficamente. Un escándalo solo complicará las cosas si deciden llevar esto a los tribunales». Con una calma fría que contrastaba con su anterior arrebato, Javier asintió. «Nos iremos. Pero esto no ha terminado. Volveremos con un ejército de abogados». Mientras la familia Martín era escoltada fuera de la Villa del Sol, Valeria regresó a la habitación. Alejandro yacía en la cama, con una expresión de agotamiento grabada en su rostro. «¿Se han ido?», Drenia preguntó débilmente. «Sí, don Alejandro, se han ido», respondió Valeria tomando su mano y sentándose junto a él. El doctor Morales, que había decidido quedarse para asegurarse de que su paciente estuviera estable, se acercó a la cama. «Don Alejandro, necesito revisar sus signos vitales. Ha sido una tarde muy estresante». Mientras el médico realizaba su chequeo, Valeria miraba por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que parecían reflejar el caos que acababa de desatarse en la familia. «Todo está en orden», anunció finalmente el doctor Morales. «Pero le recomiendo que descanse, don Alejandro». El aire en la Villa del Sol estaba impregnado de calma tras el tumulto anterior. Pero esa paz era solo una máscara que ocultaba las tensiones latentes. Alejandro Martín soltó una risa seca mientras se recostaba con esfuerzo en su cama. «¿Más emociones fuertes, doctor?» «Creo que he tenido suficientes para lo que me queda de vida». Valeria Jiménez se giró rápidamente hacia él, su mirada llena de preocupación. «No hable así, por favor. Usted va a estar bien». Los ojos de Alejandro se suavizaron mientras la miraba con ternura. «Mi dulce Valeria, siempre tan optimista. Ven aquí». Ella se acercó y él extendió una mano temblorosa para acariciar suavemente su vientre. «Nuestro bebé. ¿No cree, doctor, que deberíamos realizar algunos exámenes? Un embarazo a su edad es, bueno, estadísticamente improbable». El doctor Esteban Morales, que observaba la escena desde el pie de la cama, asintió lentamente. «Es cierto, don Alejandro. Es inusual, pero no imposible. Recomiendo programar algunas pruebas para asegurarnos de que tanto Valeria como el bebé estén saludables». «¿Improbable?». Alejandro soltó otra risa baja. «Doctor, mi vida entera ha sido una serie de improbabilidades. ¿Por qué debería ser diferente ahora?». Valeria tomó su mano y la besó suavemente. «El bebé es real, doctor, y es de don Alejandro. Sé que es difícil de creer, pero...». «Es un milagro», interrumpió Alejandro con firmeza. «Eso es lo que es. Un milagro que me ha dado una razón para vivir cuando pensaba que ya no me quedaba nada». El doctor Morales asintió una vez más, recogiendo su estetoscopio. «Entiendo. Entonces sugiero que programemos una serie de exámenes lo antes posible».
Por supuesto, doctor. Haga lo que sea necesario, respondió Alejandro antes de mirar a Valeria con una sonrisa cansada. Querida, ¿podrías traerme un vaso de agua? De repente me siento muy sediento. Mientras Valeria salía de la habitación, Alejandro hizo un gesto al doctor para que se acercara. Bajando la voz, preguntó con seriedad: Doctor, necesito que me sea sincero. ¿Cuánto tiempo me queda realmente? El médico suspiró, quitándose las gafas y limpiándolas con un pañuelo. Don Alejandro, usted sabe que es difícil ser preciso en estos casos. Su condición es delicada, pero con los cuidados adecuados. No me venga con evasivas, interrumpió el anciano con un tono que no admitía discusión. Quiero la verdad. ¿Veré nacer a mi hijo? El doctor Morales guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es poco probable, don Alejandro. Si el embarazo sigue su curso normal, me temo que... No llegaré a verlo, completó Alejandro con un tono resignado, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Entonces tendré que asegurarme de que Valeria y el bebé estén protegidos cuando yo no esté. Don Alejandro, ¿está seguro de que este cambio en su testamento es lo mejor? ¿Su familia? Mi familia, interrumpió el anciano con amargura. Mi familia solo está interesada en mi dinero. Valeria me ha dado algo que creí haber perdido hace mucho. Esperanza. Esperanza y amor. En ese momento, Valeria regresó con el vaso de agua, interrumpiendo la conversación. Alejandro cambió inmediatamente su expresión a una cálida sonrisa. Gracias, mi amor, dijo tomando un sorbo del agua. Doctor, ¿podría dejarnos solos un momento? Zrenia, pidió Alejandro. El médico asintió, recogiendo sus cosas. Por supuesto, volveré mañana para programar esos exámenes. Y Valeria, asegúrate de que tome sus medicamentos a la hora indicada. Una vez que el médico salió, Alejandro palmeó el espacio vacío a su lado en la cama. Valeria se sentó, apoyando la cabeza en el hombro del anciano. Valeria, comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. Necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió ella, alzando la mirada hacia él. Pase lo que pase, cuida de nuestro hijo, dale el amor que yo no podré darle, y no dejes que mi familia te lo arrebate. Lucha por lo que es tuyo, por lo que es nuestro. Valeria sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Don Alejandro, no hable como si... Shh, la interrumpió suavemente, colocando un dedo sobre sus labios. Ambos sabemos que mi tiempo es limitado, pero quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has dado un regalo invaluable, Valeria, una segunda oportunidad de amar, de ser padre. Ella no pudo contener más las lágrimas y abrazó al anciano con cuidado. Yo también lo amo, don Alejandro, y le prometo que nuestro hijo sabrá lo maravilloso que era su padre. Alejandro sonrió, limpiando una lágrima de la mejilla de Valeria. Eso es todo lo que pido. Después de una pausa continuó. Ahora hay algo más que debemos hacer. ¿Qué cosa? Swin preguntó ella intrigada. Llama a mi abogado. Quiero que prepare todos los documentos necesarios para reconocer legalmente a nuestro hijo. No dejaremos nada al azar. Valeria asintió, levantándose para hacer la llamada. Mientras marcaba el número, no pudo evitar mirar hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. En su corazón, sabía que una tormenta se avecinaba, pero también sabía que haría todo lo necesario para proteger lo que ambos habían construido juntos. El eco de las discusiones de la noche anterior aún resonaba en los pasillos de la Villa del Sol, como si las paredes mismas guardaran memoria de las batallas familiares.
Valeria Jiménez se encontraba sentada al lado de Alejandro Martín, sosteniendo su mano con delicadeza, mientras él descansaba. A pesar del ambiente cargado de tensión, en esa habitación había una calma inusual, como el ojo de un huracán. Mi querida Valeria, la familia Martín no se rendirá fácilmente, murmuró Alejandro, con los ojos cerrados pero una sonrisa leve en los labios. Tendrás que ser fuerte, no solo por ti, sino por nuestro hijo. Valeria apretó suavemente su mano, asintiendo en silencio. Afuera, el sol finalmente se había ocultado, sumiendo la mansión en sombras profundas. Pero dentro de la habitación, a pesar del dolor y la incertidumbre, brillaba una luz de esperanza. Mientras Valeria hablaba por teléfono con el abogado personal de Alejandro, éste cerró los ojos, permitiéndose soñar con un futuro que él sabía que nunca vería. En su mente veía a un niño corriendo por los jardines de la Villa del Sol, sus risas llenando el aire mientras jugaba bajo el sol. Era una visión agridulce, pero le daba fuerza para enfrentar lo que viniera. «Está hecho», dijo Valeria, regresando a su lado. «El abogado vendrá mañana a primera hora». Alejandro asintió, satisfecho. «¿Bien? Muy bien. Ahora, mi amor, ¿podrías leerme algo? Como en aquellas noches antiguas, cuando todo era más simple». Valeria sonrió, tomando un libro de la mesita de noche. Mientras comenzaba a leer en voz alta, su voz suave llenó la habitación, creando un momento de tranquilidad que ambos sabían era solo temporal. Fuera de esa burbuja de calma, una tormenta estaba gestándose, y el amanecer traería consigo nuevos desafíos. Cuando la mañana siguiente llegó, el cielo estaba gris y amenazante, como si el universo mismo anticipara el caos que estaba por desatarse. Valeria se despertó sobresaltada al escuchar voces alteradas provenientes del pasillo. «Exijo ver a mi padre». La voz de Javier Sánchez resonaba con furia contenida. Valeria se levantó apresuradamente, ajustándose la bata antes de abrir la puerta. Frente a ella estaban Javier y Isabel García, flanqueados por un hombre alto de traje oscuro que claramente era su abogado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Valeria, intentando mantener la calma. «Tú no tienes derecho a hacer preguntas». «Component placement», espetó Isabel con una mirada de desprecio. «¿Dónde está nuestro padre?». Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta de la habitación de Alejandro se abrió, revelándolo en su silla de ruedas, con el rostro pálido pero decidido. «Estoy aquí», anunció con voz firme. «¿A qué se debe este alboroto?». Javier avanzó con un fajo de papeles en la mano. «Papá, esto es una locura. Hemos venido a impugnar el testamento. No puedes desheredarnos así». Alejandro soltó una risa seca que parecía desgarrar el aire. «Ah, ¿no? Miren quiénes deciden visitarme ahora que su herencia está en juego». El abogado de la familia, Francisco Delgado, carraspeó, ajustándose la corbata. «Don Alejandro, represento a sus hijos en este asunto. Creemos que ha habido una clara manipulación por parte de la señorita». Su mirada despectiva hacia Valeria no pasó desapercibida. La sangre de Valeria comenzó a hervir. ¿Manipulación? Yo he cuidado de don Alejandro cuando ustedes lo abandonaron. Isabel dio un paso hacia ella, con furia, pero Javier la detuvo, murmurándole algo al oído. Alejandro, desde su silla, levantó la voz. «Suficiente. Todos entren a mi salón de la verdad. Si vamos a tener esta discusión, lo haremos como personas civilizadas». Minutos después,
Todos estaban reunidos en el lujoso estudio. Alejandro se posicionó detrás de su escritorio, con Valeria de pie a su lado. Javier e Isabel se sentaron frente a él, mientras el abogado Delgado permanecía de pie, hojeando sus documentos. «Bien», comenzó Alejandro con voz autoritaria. «¿Qué es exactamente lo que quieren?». El abogado se aclaró la garganta. «Don Alejandro, mis clientes creen que su decisión de cambiar el testamento fue precipitada y posiblemente influenciada por circunstancias cuestionables». ¿Circunstancias cuestionables? Alejandro arqueó una ceja. «Sea claro, abogado». «La supuesta relación y embarazo de la señorita Valeria», explicó el abogado. «Francamente, es difícil de creer». Valeria apretó los puños, pero antes de que pudiera hablar, Alejandro intervino. «¿Y qué si es difícil de creer? Es la verdad». Javier se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. «Papá, por favor, tienes 92 años. ¿Es biológicamente posible?». «¿Imposible?». Alejandro sonrió con un aire enigmático. «Hijo, hay muchas cosas que no sabes sobre mí». Isabel, que había estado callada hasta ese momento, habló con voz temblorosa. «Papá, solo queremos entender». Alejandro se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio. «Pues bien, entonces escuchen con atención, porque esto no se trata solo de dinero. Esto se trata de mi última voluntad y mi derecho a decidir quién merece ser parte de mi legado». La atmósfera en el Salón de la Verdad era tan densa que parecía que el aire mismo conspiraba para silenciar a los presentes. Alejandro Martín, desde su posición detrás del escritorio, observaba a sus hijos con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo para siempre. «¿Por qué nos haces esto, papá?». Isabel García finalmente rompió el silencio, su voz quebrada por la emoción. Por un momento, la expresión de Alejandro se suavizó. «Hija, Javier, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a verme sin que hubiera dinero de por medio?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevió a responder. «¿Lo ven?», continuó Alejandro con un suspiro. «Valeria ha estado aquí día y noche. Me ha dado algo que creí haber perdido hace mucho». «¿Qué? ¿Un hijo imposible?», espetó Javier Sánchez, su voz cargada de desprecio. Alejandro golpeó el escritorio con un puño débil, pero decidido. «Esperanza, maldita sea. Esperanza y un motivo para vivir». El abogado, Francisco Delgado, viendo que la situación se descontrolaba, intentó intervenir. «Don Alejandro, entendemos su apego a la señorita Valeria, pero desheredar completamente a sus hijos es una decisión drástica. Quizás podríamos llegar a un acuerdo». Por primera vez, Valeria Jiménez, que había permanecido en silencio, habló. «No hay nada que acordar. Don Alejandro ha tomado su decisión». Isabel se levantó de un salto, su rostro rojo de rabia. «Tú no tienes voz aquí. Eres una oportunista que se aprovechó de un anciano vulnerable». «Cuida tus palabras, Isabel», advirtió Alejandro con un tono que no admitía réplica. Viendo una oportunidad, Javier adoptó un tono más suave, dirigiéndose a su padre. «Papá, entiendo que te sientas solo, pero piensa en el legado de la familia Martín. ¿De verdad quieres que todo termine en manos de una extraña?». La mirada de Alejandro se endureció mientras observaba a su hijo. «¿Legado? Javier, hay cosas sobre nuestra familia que no sabes». El ambiente en la habitación cambió súbitamente. Algo en el tono de Alejandro hizo que todos se tensaran.
¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Alejandro suspiró profundamente, como si estuviera a punto de liberar un peso que llevaba cargando durante décadas. Quizás es hora de que sepan la verdad. Javier, hijo mío, no eres mi hijo biológico. El silencio que siguió fue absoluto. Javier palideció, mientras Isabel ahogaba un grito. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Javier, su voz temblorosa. Alejandro cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas antes de continuar. «Tu madre, mi querida Sofía Navarro, tuvo una aventura hace muchos años. Cuando naciste, yo ya lo sabía, pero decidí criarte como mío». Javier se levantó tambaleándose. Esto es una mentira. Lo estás inventando para justificar tu locura». «No, hijo», dijo Alejandro con tristeza. «Es la verdad. Y no es el único secreto que nuestra familia ha guardado». Isabel, con lágrimas en los ojos, se acercó a su padre. «Papá, por favor, no más secretos. ¿Qué más hay?». Alejandro miró a Valeria, buscando fuerza. Ella asintió levemente, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «Isabel», comenzó Alejandro, «¿recuerdas a tu tío Alfredo?». Isabel frunció el ceño. «¿El hermano de mamá?». «Sí», respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. «Pero no se fue al extranjero como les dije. Alfredo está enterrado en el Jardín de los Recuerdos, aquí, en esta misma mansión». El abogado Delgado dejó caer sus documentos, mirando horrorizado a Alejandro. «Señor, le aconsejo que no diga nada más sin representación legal». Pero Alejandro no parecía escucharlo. Era como si una compuerta se hubiera abierto y años de secretos reprimidos salían a la luz. «Tu tío descubrió irregularidades en los negocios familiares y amenazó con exponernos. Yo tomé medidas para proteger a la familia». Javier, que había estado en estado de shock, explotó. «Esto es una locura. Todo esto es un estratagema para justificar tu decisión». Valeria, que había permanecido en silencio, intervino. «Es la verdad, Javier. Don Alejandro me lo confesó hace semanas. El peso de la culpa lo estaba consumiendo». Isabel se derrumbó en una silla sollozando incontrolablemente. «Papá, ¿qué has hecho? ¿Qué somos?». Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Somos lo que siempre hemos sido, hija. Una familia con secretos oscuros y un legado manchado de sangre». El abogado Delgado, recuperando algo de compostura, intentó calmar la situación. «Señores, creo que deberíamos tomar un receso. Esta revelación cambia completamente el panorama legal». Javier, con el rostro desencajado, se acercó amenazadoramente a su padre. «¿Crees que esto cambia algo? ¿Que confesando tus crímenes justificas desheredarnos? Somos tu familia». Alejandro lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Javier, hijo, siempre serás mi hijo, sin importar la sangre. Pero necesitas entender que nuestro legado está manchado. No podemos pretender lo contrario». El eco de la última confesión de Alejandro Martín parecía resonar aún en las paredes del Salón de la Verdad, mientras los presentes intentaban asimilar lo que acababan de escuchar. Valeria Jiménez observaba en silencio, con los labios apretados, cómo el peso de la revelación empezaba a aplastar a cada miembro de la familia. «Valeria y este bebé son mi oportunidad de redención», dijo Alejandro, rompiendo el silencio con una voz cansada pero firme. Isabel García, con lágrimas rodando por sus mejillas, levantó la mirada hacia su padre. «¿Pero qué hay de nosotros, papá? ¿Qué se supone que hagamos con esta verdad?» Alejandro extendió su mano hacia ella, sus ojos llenos de compasión. «Mi niña,
Ustedes tienen sus propias vidas, sus propios logros. No necesitan el peso de este legado maldito. El abogado, Francisco Delgado, que había permanecido visiblemente incómodo, intervino nuevamente. Don Alejandro, debo insistir en que no haga más declaraciones. Estas confesiones podrían tener graves consecuencias legales. Valeria, que había estado observando con una mezcla de horror y compasión, se acercó a Alejandro y colocó suavemente una mano en su hombro. Quizás deberíamos tomar ese receso. Has pasado por mucho estrés. Alejandro asintió lentamente, el agotamiento evidente en su rostro. Sí, creo que tienes razón. Javier, Isabel, les pido que se retiren por ahora. Necesitamos tiempo para procesar todo esto. Javier Sánchez, aún temblando de rabia y conmoción, señaló acusadoramente a su padre. Esto no ha terminado. Si crees que puedes confesarnos estos horrores y esperar que nos vayamos tranquilamente, estás muy equivocado. Isabel, secándose las lágrimas, se levantó con dificultad. Papá, necesito tiempo. Necesito entender. Mientras Javier y Isabel se dirigían hacia la puerta, seguidos por el aturdido abogado Delgado, Alejandro los llamó una última vez. Hijos, a pesar de todo los amo. Espero que algún día puedan entender mis decisiones. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Alejandro y Valeria solos en el estudio. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y verdades recién reveladas. Valeria se arrodilló junto a la silla de ruedas de Alejandro, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Alejandro soltó una risa seca, llena de cansancio. ¿Bien? No, Valeria, no estoy bien, pero me siento liberado, después de tantos años cargando estos secretos. ¿Crees que volverán?, preguntó ella, lanzando una mirada hacia la puerta cerrada. Oh, volverán, asintió Alejandro. Esto está lejos de terminar, pero ahora, con la verdad al descubierto, quizás podamos enfrentar lo que viene con honestidad. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de la situación, un trueno resonó en la distancia. La tormenta que había estado amenazando toda la mañana finalmente se desató. Alejandro miró por la ventana, observando cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. Valeria, querida, ¿crees que hice lo correcto? Valeria guardó silencio por un momento, sopesando cuidadosamente sus palabras. Creo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Has dado el primer paso hacia la redención que tanto anhelas. Alejandro asintió lentamente, su mirada perdida en el aguacero que empapaba los jardines de la Villa del Sol. Sí, supongo que tienes razón, pero temo que esto sea solo el comienzo de una tormenta mucho más grande. Mientras la lluvia arreciaba afuera, ambos permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La Villa del Sol, que por años había guardado tantos secretos, parecía ahora más grande y vacía que nunca. En el jardín de los recuerdos, la lluvia comenzaba a encharcar la tierra, como si intentara desenterrar los pecados enterrados bajo ella. En algún lugar de la ciudad, Javier e Isabel luchaban por asimilar las verdades que acababan de escuchar, sin saber que lo peor aún estaba por venir. La tarde avanzaba lentamente y la lluvia continuaba cayendo sin tregua sobre la Villa del Sol. En la cocina, Valeria preparaba un té para Alejandro, sus manos temblorosas mientras vertía el agua caliente en una taza. Valeria. La voz de Alejandro sonó desde el estudio, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Podrías venir un momento? Valeria dejó la tetera y se apresuró hacia el estudio.
Al entrar, encontró a Alejandro mirando por la ventana, su silla de ruedas girada hacia el jardín empapado. ¿Necesitas algo?, preguntó suavemente. Alejandro giró lentamente la cabeza para mirarla, sus ojos cansados pero llenos de determinación. Sí, necesito que me ayudes con algo. Acércate al cuadro de allí, dijo, señalando una pintura al óleo en la pared opuesta. Intrigada, Valeria se acercó. ¿Este? ¿El retrato de tu abuelo? Sí, ese mismo, asintió Alejandro. Detrás hay una caja fuerte. La combinación es 18-24-7. Con manos temblorosas, Valeria retiró el cuadro y giró el dial de la caja fuerte. Dentro encontró una carpeta vieja y amarillenta. «Tráemela», pidió Alejandro, su voz baja pero firme. Valeria le entregó la carpeta, observando cómo el anciano la abría con cuidado, casi con reverencia. «¿Qué es eso?», preguntó, su curiosidad palpable. Alejandro suspiró profundamente, sus dedos acariciando el papel envejecido. «Es una parte de nuestra historia que aún no has escuchado, y es hora de que lo hagas». El silencio en el Salón de la Verdad era casi insoportable, mientras Valeria Jiménez miraba con incredulidad la carpeta amarillenta que Alejandro Martín sostenía con manos temblorosas. «Esto, mi querida Valeria, es la verdadera historia de la familia Martín», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro cargado de emociones. «Documentos, fotografías, pruebas, todo lo que he confesado hoy y mucho más». Valeria se sentó en el borde del escritorio, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. «¿Por qué me lo muestras ahora?», preguntó, su voz quebrándose levemente. «Porque necesitas saber toda la verdad», respondió Alejandro, pasando las páginas con cuidado reverencial. «Si vas a ser la heredera de todo esto, debes entender el peso que conlleva». De repente, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la concentración de ambos. Valeria dio un pequeño salto, sobresaltada. «¿Esperamos a alguien?», preguntó, poniéndose de pie. Alejandro frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «No que yo sepa. Ve a ver quién es, pero ten cuidado». Con la mente aún dando vueltas por las revelaciones recientes, Valeria se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, se encontró frente a una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, con una expresión firme y un sorprendente parecido a Javier Sánchez. «Buenas tardes», dijo la mujer con voz firme. «Soy Carmen Ortega. Estoy buscando a Alejandro Martín». Valeria parpadeó, sorprendida por la presencia de esta desconocida. «¿Yo puedo preguntar el motivo de su visita?». Carmen la evaluó de arriba a abajo, sus ojos destilando una mezcla de determinación y desdén. «Es un asunto personal. ¿Quién eres tú?». Valeria vaciló por un momento antes de responder. «Soy la cuidadora de don Alejandro». «Ya veo», dijo Carmen, aunque su tono sugería que no creía ni una palabra. «¿Puedo pasar?». La lluvia está arreciando. Antes de que Valeria pudiera responder, la voz de Alejandro resonó desde el pasillo. «Déjala entrar, Valeria». Carmen entró, sacudiéndose las gotas de lluvia de su abrigo con un movimiento elegante, pero cargado de tensión. Cuando Alejandro apareció en su silla de ruedas, su rostro era una máscara de sorpresa y culpa. «Carmen», dijo con voz ronca, «ha pasado mucho tiempo». 35 años para ser exactos, respondió Carmen, su tono mezclando emoción y amargura. Valeria observaba la escena con creciente incomodidad, sintiendo la tensión en el aire como un peso físico. «Don Alejandro, ¿quiere que los deje solos?», preguntó en voz baja. «No»,
respondió rápidamente Alejandro. Quédate, Valeria. Creo que es hora de que todos escuchemos la verdad. El grupo se dirigió al Salón de la Verdad, donde el sonido de la lluvia golpeando las ventanas era la única interrupción en el tenso silencio. Carmen se sentó frente al escritorio, mientras Valeria permanecía de pie junto a Alejandro. Así que, comenzó Carmen, su mirada fija en Alejandro, finalmente decidiste cambiar tu testamento. Javier me llamó, bastante alterado, continuó. Supongo que era cuestión de tiempo antes de que te enteraras, respondió Alejandro con un suspiro. Carmen, intentó decir Alejandro, pero fue interrumpido bruscamente. ¿Ahorra? Te las disculpas, Alejandro, espetó Carmen. No he venido, por eso. He venido porque creo que Javier merece saber la verdad, toda la verdad. Valeria, sintiéndose como una espectadora en una obra de teatro cuyo guión desconocía, no pudo contenerse. Disculpen, pero ¿quién es usted exactamente? Carmen la miró directamente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y dolor. Soy la verdadera madre de Javier Sánchez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. Alejandro cerró los ojos como si el peso de todos sus secretos finalmente lo hubiera alcanzado. Valeria, dijo Alejandro con voz cansada, te presento a Carmen Ortega, mi examante, y la mujer con la que traicioné a mi esposa hace más de 3 décadas. Carmen soltó una risa amarga. Vaya forma de presentarme, Alejandro, siempre tan directo cuando ya no hay nada que perder. Valeria se apoyó en el escritorio, tratando de procesar esta nueva información. Pero usted le dijo a Javier que su madre había tenido una aventura, que por eso no era su hijo biológico. Otro capítulo más en el gran libro de mentiras de Alejandro Martín, dijo Carmen, su voz cargada de sarcasmo. Era más fácil, más seguro para todos que creyeran que Sofía Navarro había sido la infiel. Ella aceptó cargar con esa culpa para proteger a Javier. ¿Protegerlo de qué?, preguntó Valeria, aunque temía conocer la respuesta. De la verdad, respondió Carmen con dureza. De saber que su padre, el gran Alejandro Martín, no era el hombre intachable que todos creían, que había engañado a su esposa, tenido un hijo fuera del matrimonio y luego nos había abandonado a ambos. Alejandro golpeó el brazo de su silla con frustración. No tuve opción. El escándalo habría destruido a la familia, los negocios. ¿Y eso justifica 3 décadas de mentiras?, lo interrumpió Carmen con furia. ¿Justifica negarme a mi propio hijo? Valeria, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, levantó las manos para calmar el ambiente. Esperen, por favor. Hay algo que no entiendo. El eco del trueno que retumbó minutos atrás seguía presente en el Salón de la Verdad de la Villa del Sol, como si el universo quisiera subrayar el momento crucial que se avecinaba. Valeria Jiménez, con las manos entrelazadas nerviosamente sobre su vientre, miraba de reojo a Alejandro Martín y a Carmen Ortega, quienes parecían cargados de emociones no dichas. Si Javier es su hijo, comenzó Valeria, rompiendo el silencio con una voz que apenas ocultaba su asombro. ¿Por qué decidió criarlo como suyo, don Alejandro? Alejandro y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. Fue Alejandro quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Sofía no podía tener hijos. Cuando se enteró de mi aventura, de que Carmen estaba embarazada, vio una oportunidad, una forma de tener el hijo que siempre deseó. Carmen, con la mirada fija en el suelo, continuó en voz baja. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, para desaparecer, para entregar a mi bebé,
y nunca reclamar mi derecho como madre. ¿Y aceptaste?, preguntó Valeria, horrorizada. Carmen asintió lentamente, la vergüenza evidente en su rostro. Era joven, estaba asustada. Fue el mayor error de mi vida, uno que he estado pagando desde entonces. Valeria se dejó caer en una silla, sintiendo que sus piernas no podían sostenerla por más tiempo. ¿Y ahora? ¿Por qué revelar todo esto ahora? Carmen se enderezó, su expresión endurecida por una determinación recién encontrada. Porque ya es suficiente. Javier merece saber la verdad sobre sus orígenes, y yo merezco la oportunidad de conocer a mi hijo. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón, Carmen. He vivido con esta culpa durante demasiado tiempo. Es hora de que Javier sepa la verdad. En ese momento, otro trueno retumbó en el cielo, haciendo temblar los ventanales del Salón de la Verdad. La tormenta que se desataba afuera parecía un reflejo de la agitación que se vivía dentro. Valeria miró a Alejandro, luego a Carmen, y finalmente bajó la mirada hacia su vientre, donde crecía el último heredero de los Martín. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz apenas un susurro sobre el sonido de la lluvia. Alejandro tomó la carpeta que habían sacado de la caja fuerte momentos antes y la colocó sobre el escritorio. «Ahora», dijo con resignación, «llamamos a Javier y a Isabel. Es hora de que toda la familia Martín conozca su verdadera historia». La mezcla de anticipación y temor en los ojos de Carmen era evidente. «Después de tantos años, ¿crees que nos perdonarán, Alejandro?». Alejandro miró por la ventana, observando cómo la lluvia empapaba los jardines de la Villa del Sol. «No lo sé, Carmen, pero ya no puedo vivir con más mentiras. Sea cual sea el resultado, enfrentaremos las consecuencias juntos». El silencio volvió a reinar en la habitación. La tormenta afuera no daba tregua, como si el cielo mismo llorara por los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Valeria, sintiéndose como una espectadora en una tragedia griega, se preguntó cómo encajaría ella en este nuevo capítulo de la familia. Con el bebé en camino y estas nuevas revelaciones, el futuro parecía más incierto que nunca. Después de un largo suspiro, Alejandro tomó el teléfono sobre su escritorio y marcó el número de Javier. El tono sonó varias veces antes de que la voz tensa de su hijo rompiera el silencio. «¿Qué quieres ahora, padre?», preguntó Javier, su tono cargado de resentimiento. «Javier, hijo, necesito que vengas a la Villa del Sol. Trae a Isabel contigo. Hay algo más que deben saber». Una risa amarga se escuchó al otro lado de la línea. «¿Más secretos, papá?». «¿Qué será esta vez? ¿Que también enterraste a alguien más en el jardín?». Alejandro cerró los ojos conteniendo su frustración. «Por favor, Javier, es importante. Los espero en 1 hora». Antes de que Javier pudiera protestar, Alejandro colgó. El silencio volvió al estudio, interrumpido únicamente por el repiqueteo constante de la lluvia. Valeria se acercó a Alejandro, colocando una mano sobre su hombro. «¿Cree que vendrán?», preguntó en voz baja. «Vendrán», respondió el anciano con seguridad. «La curiosidad y el resentimiento siempre los traen de vuelta». Carmen se dejó caer en uno de los sillones, cubriendo su rostro con las manos. «Dios mío, Alejandro, ¿cómo vamos a explicarle a Javier que yo...». «Una cosa a la vez, Carmen», la interrumpió Alejandro. «Primero, dejemos que lleguen». La hora siguiente transcurrió con una lentitud agónica. La tensión en el Salón de la Verdad crecía con cada minuto que pasaba, mientras la tormenta afuera rugía con fuerza. Finalmente, el sonido de un automóvil llegando al portón rompió la espera. Valeria se levantó rápidamente para mirar por la ventana
confirmando la llegada de Javier e Isabel. «Están aquí», anunció con un susurro. Alejandro enderezó su postura en la silla de ruedas, su expresión transformándose en una máscara de determinación. «Entonces, es hora de enfrentarlos. Que pase lo que tenga que pasar». El sonido de los neumáticos sobre el camino empapado rompió la tensa espera en la Villa del Sol. Valeria Jiménez, con manos temblorosas, dejó cuidadosamente las tazas de café que había preparado en la mesa, mientras miraba por la ventana hacia el coche que acababa de detenerse frente a la mansión. «Han llegado», anunció en voz baja, su mirada entremezclando anticipación y miedo. En el Salón de la Verdad, Alejandro Martín y Carmen Ortega intercambiaron una rápida mirada antes de que el silencio fuera interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Minutos después, Javier Sánchez e Isabel García entraron al salón, empapados por la lluvia. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y furia. Javier, siempre directo, fue el primero en hablar. «Bien, ya estamos aquí. ¿Qué más hay ahora?», espetó, su voz cortándose al notar la presencia de Carmen. «¿Y quién es esta mujer?», preguntó mirando fijamente a Carmen. Isabel, notando algo en el rostro de Carmen, frunció el ceño. «Se parece a ti, Javier». Luego, su mirada se dirigió a su padre. «¿Qué está pasando aquí, papá?». Alejandro tomó aire profundamente, sus ojos cansados fijándose primero en sus hijos y luego en Carmen. «Siéntense, por favor. Hay algo que necesitan saber». «Sin rodeos, papá», interrumpió Javier cruzándose de brazos. «¿Quién es esta mujer?». Carmen dio un paso adelante, su rostro una mezcla de temor y esperanza. «Soy Carmen Ortega, Javier. Soy tu madre». El silencio que siguió fue absoluto. Javier retrocedió un paso, palideciendo visiblemente, mientras Isabel se dejó caer en un sillón, cubriéndose la boca con las manos. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Javier, su voz apenas un susurro. «Mi madre es Sofía Navarro». «Sofía no es tu madre biológica, hijo», intervino Alejandro con una voz pesada por la culpa. «Te mentí esta mañana. No fue Sofía quien tuvo una aventura, fui yo». Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Estás diciendo que Javier es...?» Su voz se quebró. «Mi hijo», completó Carmen, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Nuestro hijo», añadió, mirando a Alejandro. «No», murmuró Javier, sacudiendo la cabeza como si tratara de despejar un mal sueño. «Esto es otra de tus manipulaciones, ¿verdad, papá? Primero me dices que no soy tu hijo, ahora resulta que sí lo soy, pero de otra mujer». «¿Qué sigue?», continuó, su tono cargado de amargura. «¿Que Isabel es adoptada?». Alejandro negó con la cabeza. «No, Javier, esta es la verdad, toda la verdad. Tuve una aventura con Carmen hace más de 30 años. Cuando descubrimos que estaba embarazada...». «Decidiste deshacerte de mí», interrumpió Javier, su voz goteando resentimiento. «No», exclamó Carmen dando un paso hacia él. «Yo era joven, estaba asustada. Tu padre, Alejandro, me convenció de que estarías mejor con él y con Sofía». Isabel, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué mantener esto en secreto todos estos años?». Alejandro dejó escapar un largo suspiro. «Por muchas razones, todas egoístas, lo sé ahora. Para proteger el nombre de la familia, los negocios, y porque Sofía no podía tener hijos. Ella aceptó criarte como suyo, Javier». Javier se pasó una mano por el rostro, intentando procesar la avalancha de información. «Entonces, toda mi vida ha sido una mentira». «No todo, hijo», dijo Alejandro, con un tono que pretendía ser tranquilizador.
Nuestro amor por ti siempre fue real. Sofía te amó como si fueras suyo». «¿Amor?», escupió Javier con amargura. «¿Llamas amor a 30 años de mentiras?». Carmen intentó acercarse a Javier, pero él retrocedió bruscamente. «Javier, sé que esto es difícil de entender, pero...». «¿Difícil?», interrumpió él, soltando una risa amarga. «Es imposible. ¿Esperan que simplemente acepte todo esto? ¿Que te llame mamá y sigamos como si nada?». En ese momento, Isabel, que había estado observando con una mezcla de incredulidad y rabia, se giró hacia Valeria. «¿Y tú qué pintas en todo esto? ¿También tienes algún hijo secreto de mi padre?». El rostro de Valeria se enrojeció, pero antes de que pudiera responder, Alejandro golpeó el brazo de su silla con fuerza. «Valeria no tiene nada que ver con esto», dijo con voz autoritaria. Ella es mi futuro, nuestro futuro». Javier se giró hacia su padre, su mirada cargada de furia. «¿Qué futuro? ¿El que robaste con tus mentiras?». En ese momento el teléfono en el escritorio de Alejandro comenzó a sonar. Todos se quedaron en silencio, mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. Con manos temblorosas, Alejandro contestó: «Diga». Su rostro palideció mientras escuchaba. Después de unos momentos, colgó lentamente, sus ojos reflejando un miedo profundo. «¿Qué sucede?», preguntó Valeria preocupada. Alejandro levantó la mirada, sus labios apretados en una línea tensa. «Era mi abogado. La policía... Están investigando nuestras empresas. Sospechan de lavado de dinero y fraude fiscal». Javier se dejó caer en una silla, incrédulo. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «Los negocios de la familia», explicó Alejandro, su voz apenas un susurro. No todo ha sido legal a lo largo de los años». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. La tensión en el Salón de la Verdad era casi tangible, un silencio opresivo que solo era roto por el incesante repiqueteo de la lluvia golpeando las ventanas de la Villa del Sol. Alejandro Martín, sentado en su silla de ruedas, parecía más pequeño y más frágil que nunca, aplastado por el peso de décadas de secretos y decisiones cuestionables. «¿Qué estás diciendo, papá?», exclamó Isabel García, levantándose de un salto, sus ojos brillando de incredulidad y rabia. «¿Que, además de mentiroso, eres un criminal?». Alejandro cerró los ojos, su rostro surcado por arrugas que parecían profundizarse con cada palabra. «Lo hice para mantener a la familia a flote, para asegurar vuestro futuro. Nuestro futuro». Una risa amarga escapó de los labios de Javier Sánchez, quien se cruzó de brazos mientras lanzaba una mirada despectiva a su padre. «¿El futuro que ahora está en peligro por tus acciones?», espetó con sarcasmo. Carmen Ortega, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «Alejandro, ¿qué tan grave es esto?», preguntó, su voz cargada de tensión. Alejandro la miró con una expresión derrotada. «Si la investigación prosigue, podríamos perderlo todo», admitió con un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si cada miembro de la familia contuviera la respiración al escuchar la devastadora posibilidad. El imperio de los Martín, construido con esfuerzo a lo largo de generaciones, estaba al borde del colapso. «Debe haber algo que podamos hacer», dijo finalmente Valeria Jiménez, su voz temblorosa mientras miraba a Alejandro. «Quizás si cooperamos con las autoridades...». «¿Cooperar?», interrumpió Javier, su tono lleno de incredulidad. «¿Admitir todos los crímenes y terminar en la cárcel? Eso no es una opción».
Isabel, incapaz de permanecer quieta, comenzó a pasearse nerviosamente por la habitación. Esto no puede estar pasando. Primero descubrimos que toda nuestra vida ha sido una mentira y ahora resulta que somos parte de una organización criminal. Alejandro intentó incorporarse en su silla, sus manos temblando de frustración. No es tan simple, hija. Muchos de nuestros negocios son legítimos, pero sí, a lo largo de los años hemos tomado atajos, hemos hecho tratos cuestionables. ¿Cuestionables?, espetó Javier con una mueca de disgusto. Eso suena como una excusa para delitos graves. Carmen, con los brazos cruzados y un aire de resignación, finalmente rompió su silencio. ¿Qué opciones tenemos, Alejandro? ¿Hay alguna forma de salir de esto? Alejandro suspiró profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le costara un pedazo de su alma. Tenemos dos opciones. Podemos intentar encubrir todo, destruir evidencia y esperar que la investigación no llegue muy lejos. ¿Y la otra?, presionó Isabel, su voz temblando. Entregarnos, completó Alejandro con resignación, cooperar con las autoridades, confesar todo y esperar clemencia. El silencio que siguió fue casi insoportable. Cada miembro de la familia parecía estar atrapado en una encrucijada, sopesando las posibles consecuencias de ambas opciones. No puedo creer que estemos considerando esto, dijo finalmente Javier, rompiendo el silencio con una mezcla de furia y confusión. ¿Entregarnos? ¿Perderlo todo? ¿Y qué sugieres?, replicó Isabel girándose hacia su hermano con el ceño fruncido. ¿Seguir viviendo en una mentira? ¿Arriesgarnos a que nos descubran y acabemos todos en prisión? Valeria, sintiendo que la situación se volvía cada vez más caótica, intervino con voz firme pero calmada. Quizás deberíamos consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Alejandro negó con la cabeza, su expresión cargada de urgencia. No hay tiempo para eso, Valeria. Si vamos a actuar, debe ser ahora. Cada minuto que pasa es una oportunidad para que la policía encuentre más evidencia. Carmen, tratando de calmar a Javier, intentó tomar su mano, pero él la rechazó bruscamente. «Hijo», dijo ella con voz suave, «sé que es mucho para procesar, pero necesitamos estar unidos ahora más que nunca». Javier la miró con una mezcla de dolor y resentimiento en los ojos. ¿Unidos? ¿Cómo esperas que confíe en alguien después de todo esto? Isabel, que había estado mirando por la ventana, finalmente se giró hacia su padre. «Papá, si nos entregamos, ¿qué pasará con Valeria y el bebé?» Todos los ojos se volvieron hacia Valeria, quien instintivamente se llevó una mano al vientre. Alejandro la miró con ternura, su voz llena de determinación. «Valeria no tiene nada que ver con esto. Ella y el bebé estarán protegidos, pase lo que pase». Una risa amarga escapó de los labios de Javier. «Claro, protege a tu nueva familia mientras nosotros pagamos por tus crímenes». «¡Basta!», gritó Alejandro golpeando con fuerza el brazo de su silla. «Esto no se trata de Valeria o el bebé. Se trata de hacer lo correcto, de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones». El silencio volvió a caer sobre la habitación, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La lluvia afuera parecía intensificarse, como si reflejara la tormenta emocional que se desataba dentro de la Villa del Sol. Finalmente, Isabel habló, su voz apenas un susurro. «Papá, si nos entregamos, ¿qué pasará con el legado de nuestra familia?» Alejandro levantó la mirada hacia su hija, sus ojos llenos de tristeza. «Ese legado ya está manchado, hija. No hay forma de salvarlo. Pero quizás enfrentando la verdad, podamos salvarnos a nosotros mismos». Carmen, colocándose junto a Alejandro, puso una mano sobre su hombro.
Estoy de acuerdo. Si queremos darle a Javier alguna posibilidad de perdonarnos, debe ser con la verdad. Javier los miró a ambos, el conflicto evidente en su rostro. No puedo creer que esté considerando esto, pero ¿qué pasará si nos entregamos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Alejandro dejó escapar un suspiro pesado, mirando a sus hijos con una mezcla de tristeza y resignación. Eso, hijos míos, depende de lo que estemos dispuestos a sacrificar. El sonido incesante de la lluvia, golpeando los ventanales del salón de la verdad, intensificaba la tensión que ya reinaba en el ambiente. Alejandro Martín, sentado en su silla de ruedas, observaba a su familia con una mezcla de tristeza y determinación, consciente de que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después en la historia de los Martín. Probablemente perderíamos gran parte de nuestra fortuna, admitió finalmente, su voz pesada como una losa. Habría juicios, multas, y sí, es posible que algunos de nosotros enfrentemos tiempo en prisión. Isabel García dejó escapar un sollozo ahogado mientras se dejaba caer en un sillón cercano, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Todo por lo que hemos trabajado, todo se desmorona, murmuró, su voz quebrada. Valeria Jiménez, de pie cerca de la mesa central, se armó de valor para hablar. Sé que no tengo derecho a opinar en esto, comenzó, mirando a todos con cautela, pero quizás esta sea una oportunidad para comenzar de nuevo, sin secretos, sin mentiras. Javier Sánchez levantó la vista hacia ella, sus ojos destilando una mezcla de resentimiento y algo que podría interpretarse como consideración. Fácil para ti decirlo, no eres tú quien lo perderá todo. Valeria respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Te equivocas? Yo también tengo mucho que perder. Este bebé es parte de esta familia, le guste o no a todos, y quiero que nazca en un mundo donde pueda estar orgulloso de su apellido. El silencio que siguió fue reflexivo, casi introspectivo. Todos parecían estar sumidos en sus pensamientos, evaluando las palabras de Valeria. Alejandro, consciente del impacto de las palabras de la joven, alzó la voz con dificultad. Entonces, dijo con un tono decidido, ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos y enfrentamos las consecuencias? ¿O intentamos encubrir todo y seguimos viviendo en la mentira? La pregunta resonó en el salón de la verdad como un eco. El silencio que la siguió fue pesado, cargado de tensión. Cada miembro de la familia Martín sabía que estaban enfrentando la decisión más difícil de sus vidas. Javier fue el primero en romper el silencio. Su voz era temblorosa pero decidida. Yo creo que deberíamos entregarnos. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Todos lo miraron sorprendidos. Isabel fue la siguiente en hablar. Javier tiene razón, dijo con un tono que mezclaba resignación y determinación. Ya no puedo vivir más con estas mentiras. Si vamos a perderlo todo, al menos que sea con la verdad por delante. Carmen Ortega no pudo contener las lágrimas que comenzaron a acumularse en sus ojos. Estoy de acuerdo, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. He vivido demasiado tiempo con la culpa de haber abandonado a mi hijo. Es hora de enfrentar la verdad, sea cual sea el costo. Alejandro giró su mirada hacia Valeria, quien había permanecido en silencio. ¿Y tú, querida?, preguntó con suavidad. ¿Qué opinas? Valeria tomó una respiración profunda antes de responder, sus manos descansando sobre su vientre. Creo que es la decisión correcta, dijo con firmeza. Este bebé merece nacer en una familia que valora la honestidad, sin importar las consecuencias.
Alejandro asintió lentamente, una mezcla de alivio y temor reflejada en su rostro. «Entonces está decidido», declaró con una voz cargada de solemnidad. «Nos entregaremos». El silencio que siguió fue interrumpido bruscamente por el sonido del teléfono de la mansión. Todos se sobresaltaron al escucharlo. Alejandro tomó el auricular con manos temblorosas, su rostro palideciendo mientras escuchaba al otro lado de la línea. «Entiendo», murmuró después de unos segundos. «Gracias por avisar». Colgó lentamente y se giró hacia su familia, sus ojos reflejando miedo. «Era mi contacto en la policía», dijo finalmente. «Tienen una orden de arresto. Vienen en camino». El pánico se apoderó de la habitación. Isabel comenzó a hiperventilar. Javier maldijo en voz baja y Carmen se dejó caer en un sillón, claramente aturdida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Alejandro, en un esfuerzo por mantener la compostura, tomó una decisión rápida. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Javier, en el Salón de la Verdad hay una caja fuerte detrás del cuadro de tu abuelo. La combinación es 18-24-7. Dentro hay documentos que prueban la participación de políticos corruptos en nuestros negocios ilegales». Javier lo miró confundido. «¿Qué quieres que haga con eso? Úsalos como moneda de cambio», respondió Alejandro, sin dudarlo. «Si vamos a caer, no caeremos solos. Esos documentos podrían ayudarnos a negociar un trato más favorable con la Fiscalía», intervino Isabel, su voz temblorosa. «Pero papá, eso es chantaje». «¿No estaríamos cometiendo otro delito?», cuestionó con desesperación. Alejandro suspiró pesadamente, apoyando la cabeza contra el respaldo de su silla. «En este punto, hija, estamos tratando de sobrevivir. A veces, la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelve borrosa». Carmen, con una determinación recién encontrada, se puso de pie. «Yo iré con Javier. Conozco a algunos de esos políticos. Puedo ayudar a identificar la información más valiosa». Mientras Javier y Carmen se apresuraban hacia el Salón de la Verdad, Alejandro se dirigió a Valeria. «Querida, necesito que hagas algo por mí. En el ático hay una maleta negra. Dentro hay suficiente dinero en efectivo para que tú y el bebé puedan comenzar una nueva vida si las cosas salen mal». Valeria negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo hacer eso. No puedo dejarte». «No es abandono», insistió Alejandro, su voz más firme. «Es proteger el futuro de mi nieto. Por favor, Valeria, hazlo por mí». Reluctante, Valeria asintió y se dirigió al ático mientras Isabel comenzaba a reunir documentos y fotografías familiares, consciente de que podrían ser sus últimos recuerdos de libertad. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante, la tensión en el ambiente tan densa que parecía casi tangible. Afuera, la lluvia seguía cayendo, una banda sonora adecuada para el drama que se desarrollaba dentro de la Villa del Sol. El eco de las sirenas en la distancia rompía la tensa calma en la Villa del Sol, anunciando la inminente llegada de los oficiales. Javier Sánchez y Carmen Ortega regresaron al Salón de la Verdad con los documentos en mano, mientras Valeria Jiménez llevaba la maleta negra que Alejandro Martín le había pedido recoger del ático. La familia se reunió en la sala principal, donde la tensión era palpable. Alejandro, con una expresión de arrepentimiento mezclada con determinación, levantó la vista hacia sus hijos y las personas que, a pesar de todo, seguían siendo su familia. «Pase lo que pase», dijo con voz temblorosa pero firme, «quiero que sepan que los amo. A todos ustedes. Incluso en medio de mis errores y mentiras, ese amor siempre fue real». El silencio se rompió cuando Javier, sorprendentemente,
se acercó a su padre y lo abrazó. «Te perdono, papá», dijo con una voz quebrada pero sincera. «No será fácil, pero eres mi padre, sin importar cómo llegué a esta familia». Carmen, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo, seguida por Isabel García y Valeria. Por un momento, en medio del caos y la incertidumbre, los Martín encontraron algo que había estado perdido durante años: unidad. El sonido de coches deteniéndose frente a la Villa del Sol rompió el momento. Alejandro se enderezó en su silla de ruedas, su rostro una máscara de dignidad a pesar del miedo que se reflejaba en sus ojos. «Es hora», dijo con una determinación renovada. «Enfrentemos esto juntos». Con paso firme, la familia se dirigió hacia la puerta principal. Cada uno cargaba consigo el peso de sus propios secretos, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. El Imperio Martín estaba al borde del colapso, pero en su lugar comenzaba a surgir algo más fuerte: una familia unida por la verdad. Cuando la puerta se abrió, un grupo de oficiales de policía con expresiones sombrías los esperaba. Alejandro, con la cabeza en alto, tomó la palabra. «Caballeros», comenzó con voz clara, «los hemos estado esperando. Tenemos una confesión que hacer y pruebas que ofrecer. Pero antes, quiero que sepan que lo que están a punto de escuchar cambiará no solo el destino de la familia Martín, sino también el de toda esta ciudad». Los oficiales intercambiaron miradas sorprendidas mientras la familia Martín se preparaba para revelar décadas de secretos. Afuera, la lluvia que había caído sin cesar comenzó a amainar, como si el cielo reconociera que una nueva era estaba comenzando. Valeria, con la mano sobre su vientre, sintió una patada del bebé y una leve sonrisa iluminó su rostro. A pesar de todo, había esperanza para el futuro. Con el sonido de las esposas cerrándose y las sirenas resonando en la distancia, el capítulo final de la antigua familia Martín llegó a su fin, dejando paso a uno nuevo, incierto pero lleno de posibilidades. El sol iluminaba suavemente la sala de visitas de la prisión estatal, donde un anciano, Alejandro Martín, ahora visiblemente más frágil, pero con una serenidad que antes no tenía, esperaba ansiosamente la llegada de su familia. La puerta se abrió y Valeria Jiménez entró, llevando de la mano a un niño de 4 años. Los ojos del pequeño brillaban con curiosidad y alegría. «¡Abuelo!», gritó el niño, corriendo hacia Alejandro, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Mi pequeño Alejandro», murmuró, acariciando el cabello del niño. «¿Cómo has crecido?». Valeria se acercó, besando la mejilla del anciano. «¿Te ves bien? ¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad. «Mejor que nunca», respondió él con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Cómo están las cosas afuera?». Javier Sánchez y Isabel García entraron detrás, sus rostros marcados por las dificultades de los últimos años, pero reflejando también una nueva fortaleza. Javier se sentó frente a su padre con una mezcla de orgullo y humildad en sus ojos. «La fundación está progresando», informó. «Hemos logrado ayudar a muchas familias afectadas por la corrupción». «Es reconfortante», comentó Alejandro, su mirada suavizándose. «De alguna manera, es un paso hacia la redención». Isabel asintió. «Y la empresa, aunque más pequeña, está volviendo a crecer, esta vez de la manera correcta». Alejandro sonrió con orgullo. «Me alegra escuchar eso», dijo, su voz cargada de emoción. «¿Y Carmen? ¿Está bien?». Javier asintió lentamente. «Aún le cuesta, ya sabes, pero está trabajando en ello. Hemos comenzado a construir una relación». El anciano cerró los ojos por un momento, asimilando las palabras de su hijo.
El tiempo sana todas las heridas, hijo, murmuró con una sonrisa leve. Valeria, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Alejandro, tenemos noticias. Hizo una pausa antes de continuar. El juez ha revisado tu caso. Con el buen comportamiento y la cooperación que has mostrado, te concederán libertad condicional. Volverás a casa en un mes. El rostro de Alejandro se iluminó, pero una sombra de preocupación cruzó por sus ojos. No sé si estoy listo, admitió, su voz temblorosa. ¿El mundo ha cambiado tanto? Isabel tomó la mano de su padre, con una calidez que hacía mucho no mostraba. Estaremos contigo, papá, todos nosotros. Es hora de que la familia Martín tenga un nuevo comienzo. Javier asintió con seriedad. Hemos cometido errores, todos nosotros, pero también hemos aprendido de ellos. Es tiempo de mirar hacia adelante. El pequeño Alejandro, ajeno a la gravedad de la conversación, jugaba con un cochecito de juguete que había traído consigo. Alejandro Martín lo observó con ternura, viendo en él la promesa de un futuro mejor. Tienen razón, dijo finalmente. Es tiempo de un nuevo comienzo, esta vez basado en la verdad y el amor familiar. Mientras la familia continuaba su conversación, haciendo planes para el futuro, el sol comenzaba a ponerse afuera. Las sombras del pasado se desvanecían, dejando paso a la luz de un nuevo día para los Martín. El imperio, que una vez se desmoronó bajo el peso de sus propias mentiras, ahora se reconstruía, no con riquezas materiales, sino con los cimientos más fuertes: el amor, la honestidad y la redención. Y así, en esa sala de visitas, rodeado por las personas que más amaba, Alejandro Martín entendió que, a pesar de todo, había ganado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Una segunda oportunidad para ser el hombre y el padre que siempre debió ser. El final de una era, sí, pero también el comienzo de otra. Una donde el apellido Martín significaría integridad, no poder, amor, no riqueza. Una familia unida por la verdad, enfrentando juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer.